Tenemos en la línea al doctor Óscar Arrieta, coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores Torácicos y jefe del Laboratorio de Oncología Experimental del INCAN, del Instituto Nacional de Cancerología en Línea. Y bueno, vamos a platicar en relación a lo que es el cáncer de pulmón. Doctor, gracias por esta plática. Doctor Arrieta, cáncer de pulmón, ¿cuál es la condición en nuestro país? ¿Cuál es el tratamiento de actualidad? En fin, hay algo y mucho que platicar en relación a lo que es el cáncer de pulmón, doctor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el interés en este tema. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Alrededor del 12% de todas las muertes por cáncer están relacionadas al cáncer de pulmón. Y en el mundo se presentan alrededor de 1.8 millones de casos, de los cuales van a fallecer alrededor de 1.6 millones al año. En México, las cifras, los registros de cáncer de forma general, se tienen realmente un subregistro de los pacientes con cáncer de pulmón, porque muchos pacientes fallecen con otro diagnóstico, con diagnóstico de neumonía o tuberculosis. Pero a pesar de esto, sigue siendo la primera causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres, juntando hombres y mujeres. La primera causa de muerte en mujeres actualmente es cáncer de mama, en hombres cáncer de próstata, pero en ambos géneros, en el conjunto, es cáncer de pulmón. Y a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos de investigación, pues sigue siendo un problema muy grave en salud pública. Tenemos muy buenos resultados para incrementar la expectativa de sobrevida y la calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón. Pero a pesar de esto, seguimos con un problema muy grave. El principal factor de riesgo, sabemos, es el tabaquismo. A pesar de que en otros países, como en Europa, en Estados Unidos, en países europeos, el 85% de los casos de cáncer de pulmón está asociado a tabaquismo, en el Instituto Nacional de Cancerología solamente alrededor del 55% tiene el antecedente de fumar. Es decir, que tienen otros factores de riesgo asociados con cáncer de pulmón. Esto puede ser exposición a humo de leña, la contaminación ambiental, procesos infecciosos crónicos como la tuberculosis, que pueden estar asociados en nuestro país particularmente con mayor riesgo de cáncer de pulmón. Y el tratamiento de cáncer de pulmón ha cambiado de manera radical en los últimos 5 años con la inclusión de la inmunoterapia, medicamentos que pueden estimular el sistema inmunológico para evitar que el cáncer, las células tumorales, se escapen a esta respuesta inmunológica contra las células, contra los antígenos de las células. Y esto ha hecho una revolución. Cuando antes los pacientes tenían una expectativa de sobrevida de 10 a 12 meses, actualmente la expectativa de sobrevida puede ser tan alta como 20, 24 meses después del diagnóstico. Y algunos pacientes pueden sobrevivir, particularmente con biomarcadores de inmunoterapia, en un 30-40% a 5 años. Y esto es gracias al tratamiento de la inmunoterapia. Entonces, el tratamiento de actualidad tiene una sobrevida de 4 a 5 años, doctor, después del diagnóstico. Sí, un 30% de los pacientes pueden estar vivos a 4 o 5 años cuando son tratados con inmunoterapia, particularmente en una primera línea, y cuando tienen biomarcadores específicos para inmunoterapia. Otros tipos de tratamientos existen con terapia biológica, pero esto está directamente relacionado con biomarcadores de mutaciones específicas. Si yo tengo un paciente que extraemos el DNA en el tumor o inclusive en sangre periférica, nosotros podemos extraer el DNA tumoral, medir las mutaciones. Y si encontramos una mutación específica, nosotros podemos dar un tratamiento específico. Tenemos 10 marcadores con 10 tipos de tratamientos específicos, en el cual estos pacientes pueden tener una mediana de sobrevida de 5 años. De 5 años. ¿Y el tratamiento va a ser indicado según la evolución del padecimiento? El tratamiento se realiza personalizando el tratamiento con análisis de biomarcadores. Cuando estos biomarcadores de mutaciones son negativos, el siguiente paso es encontrar biomarcadores para inmunoterapia. Y con esto podemos seleccionar, personalizar el tratamiento, ser menos tóxico y, por supuesto, al seleccionar el tratamiento, tenemos una mayor efectividad y una reducción de los
costos de los tratamientos. Entonces, la inmunoterapia, doctor, es el tratamiento de actualidad y que pues ofrece una sobrevida de 4 a 5 años en pacientes. Y está, esto indicado en qué etapa o en qué tipo de cáncer o a qué tipo de pacientes, doctor. Bueno, inicialmente la inmunoterapia se indicó en pacientes con enfermedad metastásica. Cuando el paciente ya tenía enfermedad metastásica y se lograba tener un control de la enfermedad con la inmunoterapia muy alto. Actualmente también esto se extendió a los estadios 3, es decir, a los pacientes que son localmente avanzados. Son tumores que no han dado metástasis, pero que no son candidatos a cirugía porque el tumor ha crecido demasiado como para poder quitarlo. Y esto se da tratamiento estándar de quimio y radioterapia. Y después se consolida con inmunoterapia. En esos pacientes, la sobrevida antes, en estadio 3, era a 5 años solamente del 20%, 30%. Y actualmente la expectativa de sobrevida de estos pacientes ya es del 50-60% con inmunoterapia. Aquí tenemos grandes retos. Uno de ellos es, ya que esta información está en la literatura, sabemos, ya hemos confirmado esos estudios, y hemos hecho estudios aquí en la Ciudad de México, en el Instituto de Cancerología. Ahora es tratar de llegar el acceso a estas drogas a la mayor parte de pacientes que se pueden beneficiar. Doctor, ¿cómo afecta este confinamiento? Sí. Hay dos tipos de víctimas. Las víctimas que son directamente relacionadas con el virus, la infección, la neumonía y otras enfermedades directas como enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares. Y otra es todos los efectos que tiene el retraso en el diagnóstico y en el retraso en los tratamientos de los pacientes con cáncer. De manera global, se estima que va a haber un incremento en la mortalidad de un 30% de todos los pacientes con cáncer por retraso. Debido al confinamiento, ha habido un diagnóstico tardío de los pacientes con cáncer de manera global. Por ejemplo, hemos visto estudios en Inglaterra, en Holanda, en donde hay una reducción del 30-40% del diagnóstico durante la pandemia, durante los meses del confinamiento. Esto ha hecho que en esos países haya un retraso muy significativo y que pacientes que eran potencialmente curables, con 3-4 meses de retraso, puedan tener una enfermedad más avanzada, que el paciente ya no pueda curarse.